Miren, por ejemplo, un modelo de franquicias no es otra cosa que una organización por territorio en donde tú le cedes a otra persona el uso o la concesión del nombre de marca a cambio de una lanita. ¿Sí? De hecho, hay una materia específica que se llama franquicias en donde se ven ese tipo de cosas. ¿Sí? Lo Entonces, vamos a ver. yes, 3 semanas creo que son parte del, creo que, no, perdón, yo estoy hablando del programa de administración, en el programa de gestión empresarial sí lo ven, pero creo que con otro nombrecito, porque sí es parte dentro del programa, o sea, se ve que es franquicias y que es alianzas estratégicas sin problema, es parte de la naturalidad de la carrera. Perdón, yo soy de la Academia de Administración y me quedé con eso. Sí, bueno. Entonces, estábamos que dentro, bueno, McDonald's es un ejemplo clarísimo de organización por territorio, pensando que el McDonald's de Sevilla del Río opera y tiene hasta presupuestos diferentes que McDonald's Houston, ¿sí? Bueno, el de cliente, pues tiene que ver cuando es un cliente bien poderoso, pues es muy probable que le hagas toda una estructura organizacional alrededor de él. O cuando es una venta bien cañona de mucha lana, también puedes hacer una estructura organizacional directa para eso. Por ejemplo, una venta de una licitación de una carretera en gobierno. ¿Sabes qué? Pues ganaste una licitación, pues vas a necesitar un montón de gente trabajando en eso. O, por ejemplo, en segmento de mercado, agrupar personas por tipos de personas que consumen, lo ven muy ocurrentemente en las tiendas departamentales, en donde tienen ropa para dama, ropa para caballero, ropa para tal, y tienen un grupo de personas en cada uno de los lugares. ¿Ok? Y me voy a saltar la 16 pensando, no quiero que sea más complicado el tema porque sé que genera muchas dudas. Lo que quiero ir directamente, ¿sí? Es a ventajas y desventajas de la división del trabajo, ¿sí? Cuando pensemos en la división del trabajo, en una estructura organizacional o en un entorno, hablamos que gracias a que existe la división de trabajo, existe la especialización. Existen personas que saben de un tema y se vuelven expertos de un tema. ¿Sí? Por ejemplo, incluso puedo decirles a nivel personal, por ejemplo, si a mí me pusieran a hablar o si yo estuviera dando una charla de derecho, créeme que estuviera en problemas, ¿sí? Pero, pues gracias a que es de alguna manera de administración, de algún tema relacionado a emprendimiento, innovación, organización, recursos humanos, pues puedo sentirme como pez en el agua, en un estanque, ¿no? ¿Sí? Y eso también pasa con ustedes a medida de la repetición. Se dice que una persona es experto simplemente por las horas que pasa con el mismo tema, ¿sí? Y lo mismo pasará con ustedes con cualquier tema que se les ocurra, ¿sí? Y gracias a eso, entre más eficiencia y más especialización, pues obviamente reduces tu costo, reduces el costo de producción, porque tienes personas que ya no se equivocan tanto, ¿sí? También utilizas mejor la maquinaria, produces a gran escala porque puede existir la escala de innovación. Y ojo, y perdón que vuelva a quitar pantalla, la escala de innovación, y es importante que ustedes lo sepan, mucha gente piensa que innovar es un día sentarte en tu casa y decir, ¿y ahora qué cosa nueva hago? ¿Y qué cosa diferente al resto hago? No es así innovar. Innovar es el producto de horas de trabajo y de horas de pasar de no conocer nada de algo a después dominarlo y verle fallas al sistema para poder hacer algo. ¿Sí? Entonces, eso de la innovación no es que no sea para todos, al revés, es para todos, pero requiere sudor, requiere esforzarse por conocer un sector, por dominar el sector y encontrar fallas. ¿Sí? Gracias, Nelson. Muy bien, entonces, por eso quería dejarlo así, produce o ayuda a la innovación, produces más calidad, que la calidad también depende mucho de tu esfuerzo en diferenciarte y que la otra persona o que los consumidores acepten tu calidad y mejor selección de trabajadores. Pero por otro lado, también funciona o también sucede
que a la hora de hablar de la división de trabajo, exista oye, le pertenece a otra área, ¿sí? Existe algo que se llama burocratización, que también puede ser un riesgo de la división excesiva del trabajo. En donde, por ejemplo, imagínense que yo le encargo, o que de hecho ha pasado, no sé si se acuerdan en la escuela, en alguna otra materia, no de la licenciatura, en bachi, etcétera, 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 en donde, por ejemplo, dejan una tarea en equipo, llega el día o el momento indicado y resulta ser que se pregunta, oye, ¿y esta parte? Ay, es que Ramiro era el encargado, pero no vino. Ay, es que este era encargado de esto, pero no lo hizo. Oye, es que esto. Y empieza a haber una echada de bolitas entre unas y otras partes, de tal suerte que el final es que, y la realidad es que el producto no se terminó. De tal suerte de que si estamos hablando de una empresa que lo que persigue es un producto terminado, un servicio terminado, o algo que le puedes mostrar a otra persona y que te lo acepta a través de dinero, pues estamos hablando de que echarse las bolitas no tiene mucha relevancia para la empresa, para la organización, pensando en que el resultado fue el mismo. ¿Sí? Y eso es un riesgo bien cañón en las empresas y organizaciones grandes, en donde muchas organizaciones grandes se esfuerzan más en ver a quién le echan la culpa en vez de ver cómo mejorar un rendimiento. Aquí en la empresa donde yo trabajo pasa mucho eso. Los departamentos están muy vamos, el impacto del proyecto que manejamos pues, se difiere en varios departamentos, y lo que es Sí, a lo que estoy escuchando, Carlos, y no sé si también los demás escucharon, es de que existe mucho en donde estás. Sí, 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 es mucha división, vamos, todos vamos a un mismo objetivo, ¿sí? En el trazo del camino, la responsabilidad se divide, la accountability de la responsabilidad se divide en varios departamentos. Vamos cada quien a la meta de lo que nos tocó, resulta que siempre va a haber uno que no llegó, y por ese uno, sí, trabajo de los demás. Y eso es súper común. Yo lo ejemplifico ¿Sí? como cuando teníamos 8 años y el profe de educación física nos ponía a correr sujetos de la mano y que el lentito se caía o el lentito trazaba a todos y todo. Algo así lo semejo. ¿Sí? O Sí, suele sea, pasar. es muy, 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 muy común. Y la cosa es, en vez de estar echando culpas, es que el cuate que es lento, es que ¿sí? En vez de estar haciendo eso es, ok, la finalidad ¿cuál es? Una producción, una rentabilidad, un servicio, etcétera. Concentrarnos en eso y tratar de achatar un poco el proceso para que no sea tan dependiente de tantas áreas. Sí, sí. Y no digo que sea necesario la división de trabajo, claro que lo es, pero cuando es excesiva y burocrática, sucede esto. Y entre más suceda eso, ¿qué creen que sucede? Característica de organización número 4, característica de organización número 4, se empiezan a crear grupos informales. Sí. Voy a hablar por mí para no hablar mal de nadie. Imagínense que yo soy el más lento de esa producción. ¿Sí? De repente dicen, ya no le hablan a este cuate que es súper lento, esto, ¿no? Y empieza a haber segregación. Y entonces que se vuelve una espiral negativa que a todos los afecta. Dicho de otra manera, si lo identificaste y si lo ves, proponlo y dale vuelta. Yo lo que hice acá, por ejemplo, un ejemplo de algo que comparto, yo antes de trabajar acá en Peña Colorada, Colima, trabajé en Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, y es lo mismo, o sea, pero depende de la cultura de las personas, de cómo la mentalidad que traigan, la formación que vengan, y no formación, hablo de una formación académica, es formación laboral. Yo siempre he dicho que un profesional no necesita tener un título, sino que la manera de cómo haces tu trabajo. ¿Sí? Totalmente. Pasa lo mismo. Entonces yo lo proyecté. Yo, aparte de trabajar acá, yo tengo una propia empresa, un propio corporativo. Hablaba usted de algo muy cierto, muy notorio de la innovación, la variabilidad. ¿Sí? Yo, las personas que trabajan conmigo fuera de, o sea, mi negocio de fuera, yo los variabilizo. Ellos ganan en proporción del negocio. Mira, sí.
No, y las metas se llegan. A ti te conviene un montón. Para empezar, a ellos, yo creo que lo sientes un poco incómodo. Hablando de recurso humano, a muchas personas no les encanta que su sueldo dependa de lo que hacen. Pero Sí. a ti como patrón está formidable. No, pero les doy un base. Les das una base. Les doy un base, pero el salario, ellos ganan más porque trabajan más, porque ellos lo generan. Sí. Y nada más cuida siempre tu sistema de incentivos. O sea, Sí. por ejemplo, depende del puesto, depende de qué tanto quieres. Por ejemplo, ¿sabías? Hay puestos que tú no lo quieres innovador. Hay puestos Sí. que tú lo quieres rígido y ese sí, mándalo con sueldo base. Sí. ¿Sí? Pero si son puestos de ventas, de creatividad o de procesos, formidable Sí. el sistema de incentivos. Y Sí. te felicito, Carlos. Qué bueno que estás haciendo esto y lo estás llevando súper en práctica. Sí. Sí, pero Buenísimo. como decía usted, son las cosas que vemos y que hay que aprovechar para atacarlas. Por supuesto. Y entre más detectes oportunidades, te recomiendo que parte de tu presupuesto, no mucho si quieres, para que no te me sientas tan desfavorecido, pero tú ponete un 5 o 10%, lo puedes dedicar a cómo o preguntarte cómo hacer algo diferente de a los demás, que el día de mañana me ponga en el mercado Sí. conforme a ellos. Al final del camino, para que una persona te prefiera conforme a otro, porque si yo estoy acostumbrado a usar un champú toda la vida. La única manera para que yo cambie de champú es que el otro champú ofrezca algo mejor. Sí, claro. Entonces, ¿cómo hacerle para ser mejor que los demás de la Sí. competencia? Así es. Ok, muy bien. Entonces, chicos, para no quitarles más el tiempo, la actividad número 2, y para vernos a las 12:30 del día para cerrar con la 3, es determinar la funcionalidad de las organizaciones. Y cuando me refiero a la funcionalidad de organizaciones, quiero dejarlo bien en claro, tal vez no lo redacté muy bien. Pensando a las características de la organización que vimos en las diapositivas pasadas, ¿se acuerdan esta que pusimos? Que informabilidad, tal, ¿no? Pusimos estos 5 puntos. Acuérdense que está en Classroom, estas diapositivas. Y también, ¿qué tanto o cómo se ha llevado la división en tu lugar de trabajo? Si se fijan, es una pregunta en donde prácticamente vas a compartir tu experiencia, ya bien sea laboral o escolar. Ojo, cuando yo me refiero a organización, no me refiero específicamente a una empresa. ¿Sí? Entonces, si no has trabajado, muy seguramente has pertenecido a algún club o algún grupo de trabajo. Si no has trabajado, hazlo de eso, no hay ningún problema. Y lo que busco es una apreciación, una redacción. No se me estresen en cantidad de hojas, más que cantidad prefiero calidad, ¿sí? Pero tampoco me exageren con un renglón, ¿sí? O sea, algo ahí, media cuartilla por poner algo, ¿sí? En donde puedan darme esos dos parámetros, ¿sí? Muy bien, nos vemos 12:30, chicos, para ya la tercera. En la tercera, gracias, Nelson. En la tercera, tomen agua, todo eso, por favor, porque vamos a manejar una formulita. Está bien fácil, pero necesito que haya mucha atención en la formulita. Bueno, buenísimo.